Está un poquito el tiempo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto tenerlos por aquí en su casa, ISDI México. El día de hoy con un tema al que hemos invitado para compartir con ustedes, para que podamos platicar de los temas, de un tema que es muy relevante actualmente en términos de la relación de las empresas con el ecosistema de los startups. Como todos ustedes saben, el contexto de innovación dentro de las empresas es complejo. Estamos acostumbrados a tratar de innovar dentro de nuestras cuatro paredes y muchas veces eso no funciona. Y lo que estamos proponiendo es un modelo mucho más grande, un modelo de colaboración, un modelo en donde las empresas, junto con los estados e incluso la academia y fondos públicos o privados, puedan fomentar constantemente la innovación que tanto necesitan las empresas actualmente. Y es por eso que Patio Campus Madrid e ISDI México decidieron tener esta primera charla, esta primera aproximación en el mercado mexicano para entender cómo estamos, qué necesitamos, qué se puede hacer, cuáles son las ideas iniciales para potencialmente encontrar vínculos entre la colaboración entre el Patio y el ecosistema mexicano de innovación corporativa. En ese sentido, vamos a tener el día de hoy una charla muy interesante donde nos van a contar qué están haciendo en Madrid Patio Campus con Salvador Suárez, que es el embajador de Patio para México, gran amigo, profesor de ISDI, además de hace muchísimos años. Tenemos también a Courtney McCowan, que ella es emprendedora, tiene un emprendimiento muy exitoso en México llamado Runa y ha aceptado el día de hoy acompañarnos para contarnos también desde la perspectiva del startup cómo se vive la relación con las empresas. Tenemos también a Germán Casal, que nos acompaña el día de hoy para contarnos cómo están trabajando desde el financiamiento público, particularmente desde el entorno español con el ecosistema mexicano. Y finalmente, Andrés Azpilicueta, también una persona que ha estado trabajando muchísimos años en el ecosistema de gran empresa, trabajando con startups para contarnos cómo es esa relación. Durante muchísimos años estuvo en Publicis, tanto en España como aquí en México, y dejaré que ellos nos cuenten un poquito más de su trayectoria. Pero la intención es que que estos componentes, que es el financiamiento público, el mundo del emprendimiento, la gran empresa, iniciativas como Campus Patio y nosotros como un habilitador de talento en materia digital, de negocios digitales, de transformación, en la era de la inteligencia artificial, podamos tener una plática de cuál es el momento en México y cuál es el momento de las empresas, tanto startups como las empresas de la gran empresa, para poder vincularse, para fomentar esta innovación abierta. Entonces, solamente antes de empezar el foro, contarles un poco de ISDI. ISDI México lleva pues prácticamente desde el año 2013 en la Ciudad de México, fomentando la profesionalización de las personas y las empresas en materia de negocios digitales. Y cuando hablo de materia de negocios digitales, estamos hablando de prácticamente 383 áreas diferentes del mundo digital. Cuando hablamos de la transformación digital, pues pensamos muchas veces en la tecnología, pero no solamente la tecnología, es entender el mercado, y entonces el marketing, las ventas digitales, la tecnología, los datos, y por supuesto ahora más fuerte que nunca, la inteligencia artificial. Pero también tenemos un brazo muy fuerte en ISDI México que hemos estado preparando durante muchos tiempos y trabajando con diferentes tipos de organizaciones en temas de colaboración, justamente en el entorno que la plática del día de hoy justamente nos enmarca, que es la colaboración, empresas, startups, y cómo podemos ser un agente que prepare a ambas organizaciones, a ambos mundos, a trabajar mejor desde la preparación de su talento. Hemos tenido múltiples iniciativas en donde fomentamos la relación de estas dos entidades, la colaboración justamente de los capitales públicos y privados para que estos procesos de innovación se puedan llevar a cabo. Entonces, dentro de ISDI, más allá de ser una escuela, nos vemos como un ecosistema de conexión, en donde justamente este tipo de pláticas, este tipo de entornos, este tipo de conversaciones puedan hacer que surjan nuevos proyectos que preparen a las personas, en segundo lugar, a las empresas para lo que está por venir en los próximos años.
Sin mucho más allá de eso, me encantaría darle la palabra a Salvador Suárez, a que nos cuentes un poquito, Salva, qué es Patio Campus y por qué estás aquí, por qué querías estar aquí con tanta vehemencia, ¿no? Y yo me enamoré del proyecto desde que lo conocí hace un par de años y ahora que me lo volviste a contar con la posibilidad de vincularte al ecosistema de Disney, pues me encantó. Entonces, pues bienvenido, Salva, y pues feliz de escuchar. Gracias, Max. Gracias. Bueno, yo estoy especialmente contento hoy, me voy a levantar. Estoy especialmente contento por tres motivos. El primero, porque vuelvo a mi casa, porque he dado clases en ISDI México, ¿no? Incluso amigos también les he empujado para que den clases en ISDI México. El COVID, para mí el COVID es ISDI México, porque me tocaba dar clases a las 2 de la mañana desde Madrid. Entonces tenía un recuerdo inolvidable de ISDI México. Siempre en estos últimos años, yo empecé a trabajar en una startup en el año 2000, o sea que llevo en este mundo demasiados años, no quiero ni contarlos, pero siempre he tenido esos dos ámbitos profesionales, ¿no? La posibilidad de trabajar desde mi experiencia profesional pasa por startups, pasa por consultoras, pasa por gran corporación y los últimos 16 años el Book Rebels, agencia consultora de transformación digital. Y todos estos años, al final, para mí, ha sido la oportunidad de que mi experiencia trasladarla al mundo académico. Por eso, en 2013 abrió operaciones ISDI México. En 2014 traje Book Rebels a México y empecé a dar clases en ISDI México. O sea que es un camino que hemos recorrido juntos. Y esa parte académica siempre me ha dado muchas alegrías, tanto por el talento como por compartir con gente con los mismos intereses, ¿no? Entonces, sigo feliz de poder seguir colaborando tanto en las distintas aceleradoras como mentor de startups, como en distintas business schools. Pero bueno, yo al final también una de las cosas que me gustan no solo es dar clase, sino seguir aprendiendo. Y a mí, aunque, como os decía, llevo muchos años trabajando en transformación digital, hace unos años tuve la gran suerte de ir a un programa de Singularity University cerca de tu casa, ahí al lado de la NASA. Es una experiencia maravillosa. Nos meten a 90 ejecutivos de todo el mundo, una semana encerrados allí en un hotelito cerca de la NASA, y nos empiezan a enseñar metodologías de trabajo y nos enseñan a hablar de sectores como es el futuro de la movilidad, como es el futuro de la carrera espacial, cómo van a ser nuestros alimentos asociados a nuestro ADN, es decir, sectores y tecnologías que estaban ya Silicon Valley. Hay muchísimos miles de startups que ya venían a Singularity a enseñarnos todas las novedades que tenían, y la verdad a mí me generó un impacto muy importante, ¿no? El entender cómo funciona una empresa que se dedica a lanzar satélites al espacio, ¿no? En este caso, esta es una empresa española que lo que hace está en el negocio de lanzar satélites al espacio. Bueno, pues te mete en un ecosistema distinto al que yo estaba acostumbrado. Y entonces me generó tanto impacto que dije, pues, ¿por qué no monto yo algo similar, pero en México? Y compré unos terrenos en esta maravillosa ciudad. Obvio, ¿sabéis qué ciudad es? Mérida, ¿no? Pues compré unos maravillosos terrenos en esta ciudad para montar un Singularity en México. De hecho, mañana a 6:30 de la mañana estoy volando a Mérida. Entonces, que me encantaría trasladar, siempre he intentado trasladar modelos que de alguna manera me parecían muy atractivos en Estados Unidos o en Europa, trasladarlos aquí para tener una excusa de venir por lo menos una semana, cada 2 meses a México, ¿no?
Bueno, pues toda esta experiencia en ese entorno de innovación abierta me ha permitido asesorar a empresas como Nagami, ¿no? Nagami es una empresa española que es una de las más importantes del mundo en impresión 3D. Lo que hacen ellos, tienen grandes robots que permiten personalizar cualquier diseño que os podáis imaginar. Además, es un proceso absolutamente sostenible porque su principal materia, la materia prima que usan es plástico 100% reciclado. O sea, utilizan todos sus diseños, todos sus productos son con material que reciclan, que puede ser desde conchas de ostras, puede ser café, puede ser hueso de aceituna. Con todos esos materiales, ellos son capaces de diseñar productos o materiales con diferentes texturas, ¿no? Entonces, para mí muchas de las piezas que hacen son casi obras de arte y están teniendo un éxito increíble en el mundo del lujo. ¿Por qué? Porque, como os decía, economía circular, sostenibilidad y materiales que luego son fácilmente reciclables. Pues este es un ejemplo de empresas, por ejemplo, este es el teatro municipal en Ibiza, donde todos los materiales están hechos con sillas y butacas de Nagami, pero también está en muchos hoteles, restaurantes que ya se diseñan con este material y donde la sostenibilidad es absolutamente primordial. Por lo tanto, la innovación es más importante ahora que nunca. Por eso creo que tenía todo el sentido la charla. Hay 3 factores que están empujando a las empresas. La necesidad de entender cuáles son las oportunidades que nos ofrece la tecnología. Os decía, una es los modelos de crecimiento exponencial, donde si la evolución tecnológica impacta tanto en el negocio, o tenemos a alguien en la empresa que está pensando qué oportunidades nos genera esos avances tecnológicos, o estamos perdiendo competitividad, ¿no? Es un poco la filosofía de no podemos estar en un entorno empresarial sin entender cuáles son las oportunidades que nos generan estas nuevas tecnologías. Y por eso, un poco la idea de entender la importancia de ecosistemas de innovación abiertos. Los que hemos tenido experiencias en gran corporación sabemos que es muy difícil innovar dentro de una gran compañía. ¿Por qué? Porque siempre manda el P&L y siempre manda el core business. Eso es lo más importante. Y la innovación acaba siendo algo menos importante, menos relevante y por lo tanto tiene menos recursos y menos posibilidades de triunfar. Entonces, la solución nunca ha sido innovar en entornos cerrados. La innovación que ha funcionado ha sido a través de estos entornos abiertos. Y por eso, un poco la idea de presentar hoy lo que es Patio Campus, ¿no? Patio Campus es un espacio físico que lo que pretende es tener las startups trabajando con las áreas de innovación de las grandes corporaciones, con venture capitals y teniendo también empresas públicas que ayuden en la financiación de algunos de esos proyectos. La parte académica es fundamental, es decir, necesitamos también conectar con el mundo de la investigación y del research para que sea un entorno y un espacio de gestión del conocimiento donde la innovación de verdad se pueda acelerar a través de conectar estos distintos actores. Esto es la composición actual de Patio Campus. Si veis, los socios fundadores son empresas líderes en sus sectores, ¿no? Estamos hablando de BMW, de Iberia, de Inditex, de L'Oréal, de Mao, de Merlin Properties, Mueve y Grupo Pascual. Ellos son los que sus equipos de innovación están en las oficinas de Patio Campus, pero también lo que hemos conseguido atraer es a las startups. No tiene sentido estar en un ecosistema
donde no haya permeabilidad entre este impacto tecnológico y estos procesos tan complejos que tienen las grandes organizaciones. Al final, es un club privado donde distintas compañías pagan por estar y participar en eventos, y os he traído un ejemplo de proyectos que se ponen en marcha y que realmente funcionan, ¿no? Muchas de estas empresas fundadoras que os decía, Iberia, L'Oréal, BMW, detectaron una oportunidad en lo que es el entorno de economía circular. Es decir, las empresas dijeron, oye, ¿qué pasa si estas 8 empresas líderes en su industria están interesadas en participar más en una economía más sostenible? ¿Qué pasa si empezamos a trabajar juntos con la ayuda de Patio? En este caso, lo que hace Patio es seleccionar a nivel europeo las mejores startups en gestión y valoración de residuos, en gestión sostenible del agua, toda la parte de cero emisiones, cadena de valor circular y, por supuesto, movilidad y sostenibilidad. Esas son las oportunidades las cuales estas empresas les parecía interesante a trabajar, y el equipo de Patio hace un scouting de más de 500 startups a nivel europeo, con las cuales hay que entrevistarse con aquellas que de verdad tienen tecnologías que pueden interesar en este proyecto, donde de las casi 400 solicitudes hay 14 startups finalistas a las que se les invita a trabajar en el proyecto. Cada una de las grandes corporaciones elige unas tecnologías con las cuales les interesa trabajar en esta tipología de proyecto, y por lo tanto las startups empiezan a colaborar en Patio Campus y con estas grandes corporaciones en lo que llamamos proyectos de innovación de sprints, que son 3 meses trabajando juntos, el equipo de Patio, la gran corporación y las startups, con la idea de en 3 meses tener un MVP y poder empezar a testear ese proyecto. En la actualidad hay 3 proyectos que están activados y que se están desarrollando. L'Oréal en un proyecto de eliminación sostenible de materiales, de materiales de punto de venta, BMW, sostenibilidad centrada en la protección del medio ambiente, y Iberia, digitalizar y trazar la gestión de residuos industriales. Eso que nació como un proyecto, como un MVP de estos primeros 3 meses, se ha concretado en una colaboración de trabajo entre estas startups y estas grandes corporaciones. Al final, lo que se está consiguiendo es que hay 14 proyectos pilotos en marcha, 4 corporaciones trabajando en esta oportunidad que os he comentado de economía circular, más de 2 millones de euros de inversión en este framework de proyectos, y en definitiva conseguir que unir a estos 3 actores movilice y se vertebre en un trabajo y en oportunidades diarias. Pensamos que tiene sentido trasladar esto a México. Hay varias startups mexicanas que se están instalando en Patio Campus en Madrid porque tienen también intereses comerciales en España, y tiene todo el sentido de integrarse en ese ecosistema. O sea que cualquiera que, igual que Germán, vino a visitarnos a Madrid, estáis invitados a vernos y a contaros más sobre el proyecto. O sea que gracias y espero que os haya resultado interesante. Salva, ahora daremos algunas preguntas. Buenísimo. Corny, un placer tenerte aquí con nosotros. Corny, como les había contado, es founder y CEO de Runa, una plataforma de gestión de nóminas y un software muy potente para poder gestionar a todos sus colaboradores. Te ha tocado también trabajar con grandes empresas, con todo tipo de empresas. Nos encantaría que nos contaras un poquito sobre ti, sobre Runa
y sobre lo que has hecho justamente en este programa de colaboración, empresa, startup, los retos que has tenido. Sí, claro. Hola, ¿qué tal? Soy Courtney, originalmente soy de California. Pasé casi toda mi vida en Silicon Valley. Estudié en Berkeley, mi carrera era chino, que no tenía nada que ver con mi vida hoy en día. Y luego en Stanford. Y empecé mi carrera en Venture Capital, trabajando para los VCs conocidos allá, algunos años. Después de Stanford hice mi primer emprendimiento, que fue adquirido por Etsy. Es una plataforma de e-commerce muy grande en Estados Unidos. Luego conocí a mi esposo, quien es peruano, entonces me mudé a Perú y trabajé para Cabify desde bebé a grande. Abrí 130 ciudades entre 12 países en América Latina, súper interesante. Y luego llegué a México, uno por Cabify y luego por la nómina. Después de gestionar estas diferentes ciudades entre toda América Latina, ah, aprendí muchos problemas en recursos humanos, en nómina, que la verdad no existe tanto en Estados Unidos. Uno es por las complicaciones de los leyes, pero el otro también es por los sistemas que están acá, que son bien antiguos, de 40, 50 años. Muchos sistemas están usando ellos o Excel. Todavía veamos mucho Excel. Entonces empecé este emprendimiento hace 6 años de Runa. Hoy en día estuvimos como cerca de 4,000 empresas, pagamos 200,000 plus empleados al mes y estamos expandiendo a 6 países más este año. Y creo que otra cosa importante de mencionar es, yo fui como parte de varias incubadoras, aceleradoras. Uno es Endeavor acá, que soy parte de por 3, 4 años. Ayudé con el lanzamiento de Endeavor en Perú, que también hay este mismo problema de empresas grandes que quieren acceder a startups y tecnología, pero falta la comunicación, la conexión. También de Y Combinator en Silicon Valley, que creo que es el acelerador más exitoso en el mundo. Airbnb, Stripe, Rappi, Deal, varias empresas han salido por allá. Y acá tengo casi 6, 7 años en México, conociendo el ecosistema y conociendo varias empresas. Tenemos empresas desde 5,000 empleados hasta 10, 20 empleados, ¿no? Y te puedo decir que hay un gran hueco entre las empresas grandes hay mucha tecnología acá, hay mucha innovación, hay mucho hambre, pero sí falta esta conexión entre las empresas grandes y cómo realmente meter esas tecnologías. Nosotros también hemos estado en varias conversaciones con bancos o con empresas de telecomunicación de implementar nuestra tecnología, pero por una razón u otra han estancados, porque es difícil realmente lograr esas alianzas exitosas, donde un startup puede dar su tecnología y el grande puede dar gran distribución, que es lo que nosotros como bebés en startups buscamos, ¿no? Pero lo dejo ahí y feliz de estar acá. Gracias. Gracias, Jorge. Andrés, tú has vivido el mundo corporativo muchos años intensamente, exactamente. Coincidimos por ahí, pero veo a 3 ex Yahoo, 4 ex Yahoos por aquí. Entonces, desde esa época como yo le llamo, de la prehistoria digital, estamos en esta batalla. Y bueno, te tocó trabajar para el gran corporativo muchos años. Sí, Cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos justamente cómo fueron esas batallas y ya en ese tramo en donde colaborabas tanto con la visión o con el poder integrar a este gran corporativo a los startups. buenísimo. Sí, yo empecé a trabajar en digital unos meses antes que Salva y empecé a finales del 99. Como no soy vanidoso, os puedo decir, este es el año 27 de vida digital, de fase digital. Trabajé unos años en Yahoo, entré a Yahoo a través de una adquisición, que fue la primera adquisición post burbuja de más de $1.000 millones. Yahoo pagó $1.300 millones por la compañía en la que yo trabajaba, que era una compañía que parecía complicado que fuera legal, teníamos márgenes del 40%. Eso normalmente se consigue comprando una bolsa grande, no bolsas pequeñas, no en negocios. Y luego me pasé, he estado 15 años en el mundo de agencia, mucha gente, coincidí con algunos que estamos por aquí, y la gente se reía de mí porque yo a la gente le decía, yo no soy de agencia, y me decía, si llevas 15 años, amigo.
yo soy un tecnólogo y yo era un tecnólogo trabajando en un grupo de publicidad. Eso genera un poco de fricciones porque al final mm, tú tienes una misión, una manera de enfocar las cosas y hay una parte grande del negocio que tiene otra, que es pues están a la estrategia, al crecimiento de las marcas, al performance y a todas esas cosas, pero tú estás con tu misión que es cómo aplicar la tecnología a un negocio, a tu propio negocio, al negocio de tus clientes, para que se mueva más rápido, para que sea más eficiente y para que genere más retorno y ahí sí vas generando ficciones. Yo diría que bueno, también dentro de Grupo Publicis estuve involucrado en algunas adquisiciones de startups, que unas funcionaron y otras no, por, como siempre, integración, cultura y demás. Y yo diría que entre todas las diferencias que hay entre un corporativo y una startup, probablemente las tres más definitorias son la cultura, la velocidad y los incentivos. La cultura, yo estudié donde estudió Corny y tenía un profesor que decía que la cultura no es lo que pones en la pared, la historia esa de misión, visión, que hemos visto 200 veces que te la lees y dices, no sé si estoy en una petrolera, en una aseguradora o en una cadena de hoteles, todos van a cambiar el mundo y no sé qué. La cultura es la gente a la que contratas, la gente que proporcionas y la gente que despides. Eso es la cultura. Y la cultura en un corporativo y en una startup se transparenta en todo, empezando, por ejemplo, con las job descriptions. Tú si vas a LinkedIn y buscas trabajo, verás que en general las posiciones de un corporativo hablan de tareas y las de una startup hablan de misión. Y son dos cosas totalmente diferentes. Un startup te va a decir, hemos venido a transformar la movilidad en México, hemos venido a transformar la manera de hacer crédito al consumidor en México. Y de un corporativo te vas a encontrar mucho más tareas. Te va a decir, tienes que saber Google Analytics 4, tienes que saber hacer campañas en TikTok. En general, uno tiene un componente de visión muy fuerte, de visión y misión, y el otro más de tarea. Creo que esa parte, el involucrar una startup dentro de tu compañía a través de una adquisición o integrar parte de la cultura de startup, creo que es crítico a día de hoy. Una de las confusiones, podemos hablar ya de inteligencia artificial, por supuesto, que si no es una charla, si no es una charla, una de las grandes confusiones con los clientes con los que estoy trabajando ahora como consultor es que hay estructuras enteras empresarias que han confundido la profesión con la tarea. Y dicen, no, si tu tarea, si tú crees que tu trabajo es tu tarea, estás jodido, con perdón. O sea, si tú crees que tu trabajo es hacer una orden de compra, mandarla, pedir una propuesta, eso es la tarea, eso no es tu profesión. Si tú eres publicista, tu profesión es hacer crecer una marca y que esa marca venda más. ¿Cómo lo hagas si lo haces metiendo un papel por un fax, mandando algo atachado a un mail o que una plataforma lo haga plataforma contra plataforma? Eso es la tarea. Entonces, creo que el dar dos pasos hacia atrás y decir cuál es realmente nuestra misión, cómo la tenemos que ejecutar. Eso es algo que una startup que está cambiando el negocio casi cada mes, está haciendo cosas nuevas y dejando de hacer cosas, te puede meter una cultura en un corporativo brutal. Luego va a haber ficción, al final, las otras dos que decía, velocidad, un corporativo es lento por naturaleza, está hecho para que sea lento y que no se caiga. Y la de los incentivos, en general, los startups suelen tener incentivos mucho más fuertes. Hay una parte de la plantilla que es accionista minoritaria del negocio, cosa que en un corporativo es casi imposible que los empleados sean accionistas o que tengan incentivos fuertes realmente a correr. Y ahí os digo, para mí esas tres son definitorias: velocidad, cultura e incentivos, y creo que el corporativo a día de hoy tiene muchísimo que aprender de los startups. No todo el mundo está hecho para correr, para iterar y para moverse rápido y romper cosas, como decía el tío Mark, pero creo que hay una parte de ese espíritu que hay que llevárselo al corporativo, porque el 2026 es muy mal año para hacer lo mismo que 2025. Hay otros años que sí, son años de continuidad, tú vas a hacer lo mismo que el año pasado, te va a parecer al año pasado, todos felices, me cae el bono, no me cae el bono, pero creo que este año y los que vienen son años que no te puedes permitir el lujo de hacer lo mismo que el año pasado. Y creo que esa parte de iterar y repensar realmente cuál es nuestra misión y cómo tenemos que trabajar de una manera diferente, un startup te lo puede dar.
he contestado tu pregunta. El contexto de los Y finalmente, estimado Germán, que has estado justamente pues viendo desde otra perspectiva. Desde la cara oculta de la luna, básicamente. Exactamente, totalmente desde la cara oculta de la luna. Pues me encantaría que te conozca nuestra audiencia el día de hoy, que te pues, qué haces y qué hace el CEDEC como centro de vinculación por esta cara oscura de la luna. Bueno, para empezar, también quiero saludar a dos personas de la oficina comercial de la Embajada de España, que están aquí, que se han sumado. Yo soy Germán Casal, yo represento a la Agencia Pública de Innovación de España. Samacedetti, no sé si tienes el aparato este para... Sí, como de casa y este está. Yo soy informático, soy ex informático de la Politécnica de Cataluña. Nací en un pueblo rodeado de parques industriales y lo último que yo pensaba de pequeño era trabajar en... Yo pensaba de pequeño, si no estudio planta baja, fábrica, si estudio planta 1, administración o comercial. ¿Vale? Y pues cosas de la vida me llevaron con una beca del ICEX, precisamente a Bogotá y Caracas hace un chorro de años, ¿no? Y luego me enganché a esta agencia. Se llama CEDETI y voy a tratar de explicar por qué hoy en día pues, es muy importante también en cuenta lo público y que veáis también que desde lo público estamos haciendo esfuerzos, ¿no? Que creo que son muy importantes en todo esto. CEDETI forma parte del Ministerio de Ciencia. Formamos parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España. Ahí hay dos grandes agencias, la agencia que financia la investigación básica y nosotros financiamos el desarrollo tecnológico de la innovación. Como parte de una pequeña red exterior, somos 9 personas, yo llevo el área de Tijuana-Guayaquil, con base en Ciudad de México, pero básicamente mis esfuerzos los centro en México y en Colombia. Bueno, la actividad de la institución, a ver si... Esto es lo que hacemos. Hacemos básicamente 4 cosas. Nacimos en el Ministerio de Industria con un programa del Banco Mundial a finales de los 70 para hacer reconversión industrial. Entonces, nuestro instrumento básico continúa siendo el crédito subvencionado y apoyamos empresas. Por tanto, continuamos teniendo una línea de apoyo a la empresa, que es una línea de financiación. Son créditos donde una parte del crédito no lo devuelves a cambio de que haya pues actividades de innovación. No voy a contar todo, voy a destacar básicamente el apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica, donde desde lo público lanzamos la iniciativa Neotec, que es una subvención, es una convocatoria con fondos públicos a empresas españolas que nos presentan planes de negocio basado en tecnología. Lo que quiero hacer notar con esto es que cuando iniciamos hace 20 años eran muy pocas empresas las que se presentaban. En las últimas convocatorias destinamos 25 a 30 millones de euros y se presentan del orden de 500 solicitudes en un país como España, pues es bastante interesante, y ha habido un crecimiento importante en los últimos años en esta iniciativa Neotec. Tenemos también, que creo que es bastante interesante, un fondo de inversión 100% público participado por nuestra compañía que se llama Invierte. En Invierte lo que hacemos es invertir con fondos de capital de riesgo, fondos o empresas, conjuntamente en empresas, o bien invertir, ser fondo de fondos e invertir en los fondos de capital allá en España que estén homologados en la Comisión Nacional de Valores de nuestro país. Luego también en cooperación internacional contaré algo más, quiero ir rápido. Para nosotros, nuestro mapa mental, nuestra estructura, donde estamos nosotros, es la cadena de los niveles de maduración de la tecnología, desde el nivel de TRL1 hasta el 9. El TRL1 es la ciencia, el 9 es el mercado. Nosotros vivimos en el medio. Se vive justo en el medio, ¿no? Entonces, lo que buscamos, en rojo arriba, podéis ver estas operaciones de crédito que hacemos anualmente. Movilizamos en el 23 1.600 operaciones con 819 millones de euros a empresas que nos piden un crédito para hacer una actividad de investigación y desarrollo donde parte de nuestro beneficio
como instituciones, fijar puestos de trabajo en esas empresas que entiendan de innovación. Claro, mucho de ese dinero va a contratación de centros de investigación que viven en la parte, o centros tecnológicos, tienen un conocimiento que pueden incorporar a las empresas. Habitualmente empresas que puedan sostener un crédito. Estamos hablando, por tanto, de empresas que existen, empresas industriales, ¿no? Más adelante en Neotec, pues como os comentaba, en Invierte, pues hacemos también un montón de operaciones del orden de 100, 150, financiación de planes de negocio, y en inversión también. En este momento participamos en esta compañía que comentó Salvador, que está preparando el lanzamiento. Somos inversionistas, somos socios de esa compañía, y igual estamos movilizando ya centenares de millones de euros en temas de muchos temas, ¿no? Por ejemplo, tecnologías duales, que ahora está más potente. Una cosa importante, esta cadena de valor, los centros de conocimiento, universidades y centros de investigación, lo ven del 1 a 2, pasas de la investigación básica al laboratorio, a las pruebas, tratas de conectarte, pasar la calle, ¿no? Del centro de investigación, conectarte con el sector privado. Las empresas lo ven al revés. Mercado, el 9, el 8, el 7, el TRL7, el prototipo. Por tanto, claramente tiene que haber una convergencia para que se dé esa colaboración. Nosotros, bueno, esta es una slide donde trato de poner un pequeño ejemplo de cada una de estas 4, lo he agrupado en 4 columnas, 4 grupos de TRLs, donde hay una investigación básica. Y, bueno, pues en la investigación básica, obviamente, tú das una subvención del 100%, y buscas cosas que sean realmente descubrimientos científicos que se puedan publicar en revistas indexadas, que hagan un avance en la ciencia. Cuando vas a la investigación industrial, que es donde empezamos a trabajar en CDTI, que buscamos es que esta investigación empiece a caminar hacia algo aplicado, que empiece a caminar hacia el sector privado. Obviamente esto se hace con cooperación, con redes. Son redes de investigación e innovación. Todavía son un poco diferentes de las redes que vosotros practicáis en los TRLs más avanzados, ¿no? Buscamos relaciones universidad-empresa, buscamos que hayan OTTs que hagan transferencia de tecnología, y constantemente en nuestras convocatorias, en nuestra política, aparecen los temas de transferencia, que básicamente significa conectar oferta y demanda de conocimiento, ¿no? En la investigación industrial la entendemos como el poder incorporar en los proyectos conocimientos, el desarrollo experimental de usar el kit de herramientas, inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología para aplicar a productos y procesos. Y finalmente, en nuestro lenguaje institucional, la innovación empieza aproximadamente en el TRL7, donde tienes un prototipo, algo que quieres medir, ¿no? Ahí es donde nosotros empezamos a ser más débiles, ¿no? Y donde es el punto de conexión donde yo creo que hay una convergencia con todo lo que vosotros hacéis y nosotros estamos haciendo en nuestro lado. Este es el modelo de cooperación internacional, es extremadamente sencillo, lo venimos practicando desde hace muchos años, no hay un fondo, no hay una institucionalidad arriba, hacemos una innovación totalmente abierta, pero en esos TRLs centrales. Iniciamos con una colaboración con el anterior CONACYT, sacamos convocatorias bilaterales del 2009 al 2016, donde cofinanciábamos cada uno a nuestros nacionales. En aquella época la importancia era demostrar que se podía colaborar y nada más, ¿no? En este momento buscamos cosas un poco más con propósito. El CONACYT se borró y ahora es una secretaría, ha cambiado la política. Desde la ciencia nos apoya la empresa en este momento en este país, ¿de acuerdo? Bien, este es nuestro crédito, es un crédito subvencionado, una empresa que presenta proyectos en los TRLs 4 a 6, puede tener una confesionalidad de un 30% y además puede pedir deducciones fiscales, ¿no? Con lo cual, pues el Estado te puede ayudar y puede ir contigo hasta un 40 o un 50% de tu inversión en ese proyecto y tú eres propietario de los resultados. Esto es una parte muy importante. Un ejemplo, este proyecto Monsanto en Sana, por ejemplo, en Colombia, es un tema de TICS aplicada a salud mental, ¿no? Este es un ejemplo, un proyecto que estamos haciendo con una entidad prestadora de salud, que es Manuel de Bogotá, y una startup de Barcelona, que forma parte de este clúster de salud mental, ¿no?
Entonces, pues este tipo de compañías como Qualud, que son empresas muy jóvenes, que son empresas que deberían estar relacionadas con vosotros perfectamente, yo pienso que son de lo mejor que podemos ofrecer o impulsar a través de estos mecanismos de cooperación internacional en este momento. Bueno, tenemos, para terminar, en mi institución hemos sacado una primera convocatoria de ecosistemas de innovación. En España, esta convocatoria de ecosistemas de innovación quedó desierta porque era muy grande, ¿no? Entonces nadie entendía lo que había que hacer. Pero básicamente, si leéis un poco o vemos un poco lo que pretendemos o lo que entendemos nosotros, cómo nos acercamos a los ecosistemas de innovación puestos desde el Estado, desde una entidad como CEDETI, lo que estamos buscando es que lo que nos interesa como política esté representado en esos ecosistemas de innovación. Básicamente, ir a sectores prioritarios, todo que sean socioeconómicamente prioritarios, van a ser muy parecidos a vuestros sectores prioritarios: transición ecológica, transición energética, patrimonio vital, es decir, que haya las regiones vivan de sus activos que tengan ahí, movilidad sostenible, por supuesto, a nivel transversal, todas las tecnologías que tú quieras, ¿no? Y con unas actividades que no son las típicas actividades de investigación y desarrollo. Entonces, entran las tecnológicas, empezamos a acercarnos, ¿vale? Creo que esta es una parte importante de esta transición nuestra. Y volviendo un poco al principio, no tenemos que echar para atrás, no importa, yo creo que hay una convergencia. Desde hace 20 años o así que empecé a trabajar en esto, en CEDETI, y empezamos a trabajar con el Consejo de Ciencia y Tecnología, también en Colombia. Se han acortado las distancias. Hoy en día las empresas cada vez van a TRLs más bajos. Vuestro sistema de innovación abierta cada vez irá a TRLs más bajos, ¿no? Y hay un clic, y también es verdad que hay mucho interés, o hay interés también de los investigadores de poder aplicar. Hay muchos investigadores. Las instituciones, a veces, o las universidades o los centros, no tanto, son los que, como las grandes empresas que están hechas para no moverse rápido, ¿no? Pues resulta que las UNAMs o las no sé qué en España también, pues no se mueven tan rápido. Pero sí hay gente que quiere trabajar, ¿no? Por tanto, hay una buena oportunidad para ir conectando nuestro mundo público con vuestro mundo privado. Muchas de esas empresas que están ahí pueden proyectarse a nivel internacional también con ayudas públicas, y creo que este es un poco mi mensaje. Hay una convergencia. Para que Creo que está más o menos claro el panorama, ¿no? Hay ya algunas pinceladas de por dónde puede ir la conversación ahora en el panel, con algunas preguntas que les voy a plantear, también por supuesto preguntas de nuestros asistentes. Quisiera hacer una pregunta genérica al principio, que le da un poquito de continuación a lo que mencionaba Andrés en estos conflictos en colaboración, ¿no? Andrés mencionaba dos temas básicamente. Por un lado tenemos la cultura y por otro la velocidad, como dos grandes áreas de fricción en la relación entre el gran corporativo, la gran empresa y por supuesto el emprendimiento, ¿no? Las ganas de hacer las cosas, a lo mejor más que se tengan, muchas veces son difíciles. De manera abierta, de manera general, en sus experiencias, más allá de la cultura, más allá de la velocidad en cuanto a la compatibilidad y el potencial de hacer cosas en conjunto, ¿cuáles son esas fricciones adicionales que han encontrado en el camino al trabajar con un gran corporativo, al trabajar con startups, al querer apoyar a las empresas desde los fondos privados, al tratar de integrar ecosistemas de colaboración? ¿Qué más nos podemos encontrar en el camino que sería bueno como compartir para tratar de empezar a quitar esas fricciones, ¿no? A desenmadejar un poquito las conversaciones entre unos y otros? Alguien que quiera compartir su experiencia está abierta y después vas a algunas puntuales. Bueno, desde el punto de vista, al final, lo que estamos viendo es que la velocidad de una gran corporación no se puede, es muy difícil acelerarla, a no ser que haya un elemento vertebrador que sea el que se encargue de conectar
Como el ejemplo que os he traído hoy, era un proyecto de 3 meses y en esos 3 meses la gran corporación tenía que tener un MVP para poder testar. Entonces, creo que en el momento en que hay diferentes actores que se alinean en objetivos, pero también en acortar los plazos tradicionales de la gran empresa, es cuando de verdad se pueden hacer proyectos con una velocidad mucho mayor de lo normal en este caso. Entonces, yo confío y creo que es muy necesario que se junten distintos actores, que se diseñen un framework de trabajo claro, con un espacio temporal, y puedo decir que funciona. En otros entornos donde ha sido la gran corporación la que ha intentado innovar con equipos propios, les ha sido muy difícil al final obtener los recursos, pelearse con compliance, regulación, ciberseguridad. Al final hay tantos elementos de riesgo en una gran empresa que te impide tener la velocidad que exige un entorno que está creciendo a nivel exponencial. Recordemos, al final lo que nos marca la velocidad es la cantidad de oportunidades. Cada semana, los que seguís de alguna manera qué está pasando en el mundo de la inteligencia artificial generativa, cada semana tenemos una noticia nueva. Cada semana hay algo en lo que podemos aplicar, o que igual hay una oportunidad de futuro. No puedes trabajar con tu área de compliance a ver si tus empleados pueden tener ChatGPT o no. Estamos en un entorno donde se prohíbe a los empleados el acceso a la inteligencia artificial generativa. En eso estamos así. Entonces, es muy difícil poder avanzar con este tipo de reglas internas. ¿Cuando coincides, sientes que va por ahí el... Sí, hay como mucha cinta roja en esas empresas grandes, ¿no? En mi experiencia es muy importante como quién está trayendo el proyecto o quién está gestionando el proyecto desde el lado de la corporación, ¿no? Porque si es alguien muy bajo, en la empresa no se mueve. Si es alguien muy, muy arriba, igual no se mueve porque no tiene idea de cómo operar la empresa, ¿no? Entonces, necesitas a alguien en el medio que realmente tiene poder y las conexiones arriba, pero te puede jalar por toda esa cinta roja de como la parte de seguridad, la parte de tecnología, la parte de ventas, como la parte de servicio de clientes, como muchas áreas dentro de estas empresas grandes que tienes que tocar en el proyecto que estás trayendo. Pero es importante tener esa persona en el medio que te puede conectar y llevar. Y el problema es que muchas veces no hay esa persona. Es como realmente su día a día, sus KPIs no tienen que ver con lo que el éxito o no éxito de ese proyecto. Y eso como veo mucho problema. Por eso como muchas empresas empiezan a crear estas incubadoras o como áreas donde tratan de ayudar como la innovación en la empresa trayendo desde fuera. Y eso ayuda mucho cuando hay esos grupos que he visto mucho más de estos en México recientemente versus hace 7 años, ¿no? Pero todavía como creo que esta parte de como de guiando los KPIs y al final como el sueldo de esa persona, el éxito del proyecto es muy importante. ¿Te tocó ser esa persona en algún momento? Sí, ¿Qué retos tenías? ¿Cómo viviste esa necesidad de ser esa persona que trata de articular? yo creo que ahí hay un problema básico que es el de los incentivos. Hay un filósofo que los españoles lo conocerán, Luis Ortiz, filósofo del siglo XX, que decía que es un tipo que no trabajó en su vida ningún día, y decía que trabajar algo malo tendrá que la gente le tiene que dar dinero para que lo haga, ¿no? Y lo pensaba y es verdad, o sea, la gente tiene que pagar para que trabaje porque es malo. Entonces, tú cuando en una estructura ves para qué le estás pagando a la gente va a hacer lo que le estás pagando. Entonces, a la gente cuando le mueves el punto de foco y a la gente le has puesto un objetivo y le has dicho tu objetivo tiene que facturar no sé cuánto con este margen, y le empiezas a despistar con otras cosas. Hay gente que te va a decir, está muy bien esto, lo de la visita al zoológico y que me saques de un día de la oficina, pero yo tengo que hacer esto porque me pagan por esto. Entonces, los sistemas de incentivos están constantemente craseando. Yo, por ejemplo, he sido regional, estábamos hablando antes, yo tuve una posición regional hace años en Europa
Y yo iba a Italia y les decía a Italia, a los italianos cómo tenían que hacer las cosas, lo nuevo, lo que tenían que adoptar, lo que tenían que vender tal. Y luego se giraban y decían, todo eso está muy bien, pero a mí me paga este señor, me firma las vacaciones este señor y me firma la subida de sueldo este señor. Y de repente te vuelves transparente. Entonces, creo que lo de que haya un departamento de innovación es un buen inicio y una mala situación. O sea, una organización tiene que ser innovadora en una muy buena parte. Entonces, si tienes un departamento de innovación y es el día que te llevan al zoo y al cabo de un año te acuerdas que viste un oso y un águila, vamos mal. Entonces, yo creo que para meter eso dentro de una rutina tienes que poner un incentivo y tienes que tener una parte importante de la compensación de la gente, del variable, de la subida de sueldo, de las vacaciones, de lo que todos los humanos tenemos en nuestra cabeza, que es nuestro trabajo, tiene que ir unida a esa misión transformadora, a esa adopción. Y luego, yo creo que esa parte de incentivos es fuerte. Y luego hay otra cosa que una cosa es la verdad y otra es la realidad, punto realidad. Y ahora hay una paranoia brutal con lo de la inteligencia artificial. Yo he hablado con directivos y les he dicho, amigo, ¿qué proporción de tu negocio se gestiona a día de hoy a través de WhatsApp? Gente mandándose el forecast con proyecciones a través de WhatsApp, mandándolo a un grupo. Hay gente con su WhatsApp personal, hay gente que ya no trabaja en la compañía y sigue ahí. Y entonces, a ti te da mucho miedo lo de la inteligencia artificial y tienes mandando por WhatsApp el forecast, el objetivo, la confirmación, compramos esta empresa, tal. Entonces, creo que hay que hacer un baño de realidad y decir, oye, ¿cómo estás gestionando a nivel de sistemas de información tu empresa? Que hoy día el 90% de las empresas se gestionan de una manera absolutamente irresponsable. Entonces, cúrate la paranoia, pon un parche, gástate $50 al mes en el Copilot Pro o lo que sea, que no te lo mete al pool de todos los demás, pero acepta tu realidad. Tu realidad es que estás operando de manera irresponsable el 90% de tu negocio. Totalmente. Germán, cuando escuchas todo esto, dices, sí, innovación abierta, hay unos proyectos donde si los estructuramos correctamente, porque tenemos este organismo que nos puede apoyar, donde hay startups muy potentes que pueden hacer dar mucha ayuda a la gran empresa y la gran empresa solucionar muchas de sus problemáticas a través de ellos, inviertes en estas empresas y de repente te encuentras con la cultura, te encuentras con la falta de acción, te encuentras con un sinnúmero de problemas. ¿Cuál es la posición de una entidad como la de ustedes al momento de toparse con esa realidad, ¿no? Con la realidad en la que muchas veces el startup y la gran empresa son incompatibles por muchísimas razones? Sí, muchas veces me voy un poco atrás. La propia organización de uno es un poco también freno, ¿no? En una entidad pública, un poco de paréntesis, nosotros en nuestra red exterior de 9 lanzamos y diseñamos nuestros propios productos de cooperación internacional, que tardamos aproximadamente 5 o 6 años en diseñarlos y que funcionen. O sea, para que te hagas una idea de lo difícil que es innovar o tratar de innovar. Una vez le dije a un emprendedor español famoso, de esto que está entre la lista de los 500, oye, pues yo hice una innovación y sacamos un producto. Se partió de risa y me dijo, no, haciendo ¿qué tío? ¿Qué vas a innovar? Sí, tratamos de innovar también. Pero cuando me encuentro con lo que tú comentas, nosotros lo que tratamos todo el rato es de generar redes de innovación, todo el rato. Te pongo un ejemplo. Voy a contar un ejemplo con una empresa de hacen georreferenciación con una plataforma y lo queremos aplicar a la temática de salud. Primer punto, necesitamos un sector que sea de interés común y que esté dentro de una de estas prioridades importantes. Prefiero que sea una startup que a una empresa grande, desde mi punto de vista. Lo que hicimos aquí fue conectarla con un lobby hotelero. Bueno, realmente sí, lo conectamos a través de un evento. Ahí le apoyamos un apoyo. Dimos un apoyo a la empresa española para que hiciera un trabajo de personalización y de estudio del tema del sargazo. En este momento estamos conectando IMIPAS, el Instituto Mexicano de la Pesca, y queremos hacer un kick-off del proyecto donde invitemos a la comunidad de investigadores y también a empresas. Es decir, todo esto sucede en 3 años aproximadamente, donde mi trabajo consiste en encontrar a las personas adecuadas para caminar, primero de todo, en 2 vectores, el internacional
y en el de los TRLs, ¿de acuerdo? Entonces tiene que haber investigadores, tiene que haber tecnólogos, tiene que haber entidades que sean capaces de poner la data, otros que sean capaces de hacer un producto mínimo viable, ¿de acuerdo? Poner en el mundo hotelero, es decir, es un tema complejísimo. Y para responder a tu pregunta ahora sí bien, yo creo que es un tema de personas y de tener mucha práctica también de entender cómo movilizar cada caso, cómo movilizar cada caso. Y es un tema bastante complejo porque a veces estás muy solo, ¿no? En estas cosas porque no tienes referentes. No tengo ningún referente. Contarle esto a la embajada, de la embajada, es extremadamente difícil. Entonces, hay un tema de cultura y un tema de... Pero también es verdad que hay los diplomáticos habla de diplomacia científica, que en realidad lo que necesitan desde mi punto de vista es la diplomacia tecnológica, ¿no? No tan científica también, es doctor, tecnológica, ¿no? Vaya, no te contesté, qué pena. Estás hablando, no, al final creo que estás hablando de las grandes problemáticas, pero también el tiempo que toma esta articulación, encontrar los proyectos, encontrar a las personas correctas, encontrar ese sistema que haga que las cosas traccionen. Y para ponerte un poquito de ayuda ahí, pues en un ecosistema como el mexicano, pues no necesariamente es tan sencillo, ¿no? Pero mira, Al menos en esta comparación. no tiene instituciones, pero a mí lo que me interesa en este momento es que las startups españolas conecten con grandes empresas en México. Y viceversa también lo que hacer el trabajo en México. Era más fácil aquí, pero hacer ese camino es lo más interesante de mi trabajo en este momento. Totalmente. Oye, Salva, y hablando de convergencia, justamente, que fue como el punto troncal torácico de la conversación que Germán ha tenido el día de hoy, ¿cómo se ve esa convergencia en un día a día en Patro? Que sí hablamos de procesos de sistemas, de cultura, de velocidad, hablamos de muchas de estas cosas, pero ¿cómo se gestiona para que en lugar de que un proyecto tome 3 años, tengamos un MBA en 3 meses? ¿Se vive eso? Lo primero, que tener el equipo, Patio es una bisagra, Patio Campos es una bisagra, lo que pone es un equipo experto en trabajar con tecnología y en negocio. Lo primero es, hay que tener un framework de qué problemas queremos resolver. La gran corporación lo que necesita es resolver problemas. Entonces, ¿qué problemas necesitamos resolver? A partir de saber en qué quieres trabajar, cuáles son las prioridades, es cuando se asignan las oportunidades. En el caso que os he enseñado hoy era claramente economía circular porque afectaba a todas las corporaciones. Entonces, la segunda pregunta es, dentro de cada gran corporación, ¿quién es el responsable? Yo estoy de acuerdo con Andrés en que yo me acuerdo en los años 2000 que había un área de e-business en las empresas. Es decir, en una empresa tenías tu área digital. Cuando área digital es transversal, con la innovación es exactamente igual. Tú no le puedes asignar a un equipo de 4 estar en una pecera para que innove para toda la compañía. La innovación es transversal. Entonces, la pregunta es a nivel de gobierno, ¿quién es responsable de la innovación en una empresa? Es clave, porque es la persona que tiene que impulsar a nivel transversal en la organización que haya esa orientación hacia las oportunidades que nos ofrece la tecnología. Cuando eso funciona, es decir, cuando por un lado dentro de la estructura sabemos perfectamente quiénes son los responsables de que eso esté en marcha y tienes a alguien que te ayuda para conectar en función a tus problemas las startups adecuadas, cuando las cosas se mueven, traccionan, porque hay un problema claro que hay que resolver, hay un equipo que está trabajando para encontrar las startups adecuadas, hay un plazo de 3 meses de trabajo para que de ahí salga. Y eso, os lo digo, por experiencia, tracción. Entonces, la innovación es transversal y está asociado a mejorar procesos, procedimientos o modelos de negocio actuales. Y es mucho más sencillo y más complejo de... Totalmente. Corny, suena increíble el poder cooperar en una instancia articulada donde puede haber fondos públicos, donde puedes tener grandes proyectos, pero la realidad muchas veces como emprendedor, el camino es solitario, el camino es complejo y los socios de negocio en este caso
con su cultura, su velocidad, su burocracia interna, pues pone las cosas un poquito más complicadas. ¿Cómo se vive desde el startup trabajar en ese día a día con una empresa que pues, a lo mejor en tu caso pues tiene todos sus sistemas en el Excel de cada uno de los colaboradores en lugar de un sistema centralizado de datos que te permita avanzar más rápido? ¿Cómo se viven esas fricciones desde tu perspectiva? Sí, creo que, mira, las personas en los startups están súper ágiles, ¿no? Entonces, creo que siempre un pie dentro, un pie fuera, ¿no? Entonces, si este plan salga con esta cooperación increíble, me va a como duplicar 10x mi negocio, pero si no, voy como ladrillo por ladrillo acá, ¿no? Creo que eso es muy importante tener los dos, no poner todos tus huevos en la canasta del proyecto, porque al final muchos proyectos se caen, no solo en startup de cooperación, pero como M&A y otros como alianzas se caen, ¿no? Entonces, siempre nosotros hemos avanzado en esas conversaciones grandes, sabiendo que quizás se caen o no, pero igual vamos avanzando con nuestro negocio fuera, ¿no? Y muchas veces como en esos, lo importante también en esos alianzas con corporaciones grandes es que no está distrayendo tanto de tu negocio principal. He visto empresas que están en el ecosistema, amigos, que su negocio es A y lo que están haciendo con la cooperación es B. Entonces, si invierte mucho recursos acá, esta parte de A no crezca, ¿no? Sí, creo que eso es un error y obviamente decisión de cada uno cuando es el momento de realmente ajustar un poquito tu negocio para hacer esa alianza o como sigue en pie con lo que haces y decidir, no, esto no, realmente no puedo dedicar recursos a esto, pero no tengo el dinero, no tengo los recursos de hacerlo. Entonces, decisión cada uno y depende de la situación, pero creo que es importante tomar esas decisiones para el negocio entero, sabiendo que este proyecto grande muchas veces no te va a salvar la vida, pero puede ser una apertura interesante para muchas más cosas. En tratarlo así. Y justamente en ese contexto, Andrés, tocó muchas veces traer a estos startups al ecosistema. Y muchos de ellos venían justamente por tener un proyecto que les diera un poquito más de runway, pues para mantenerse vigentes, para tratar de hacer su core business. Si eso al final puede o no ir de acuerdo a los intereses que tiene el corporativo, y eso puede generar una fricción adicional. En tu experiencia, ¿de qué manera se puede, cuáles serían las mejores prácticas en ese trabajo entre la gran empresa, la startup, para encontrar un piso común que permita avanzar a ambos en los objetivos que cada uno de ellos tiene? Vale, yo creo que en el gran corporativo hay varias maneras, además de ir a una plataforma estructurada de innovación, que igual es algo que tú, desde tu ADN, no te sale o no tienes la inventiva para decir, vamos a operar la innovación así. Además de eso, yo las dos maneras de las que colaboro más con startups es con alianzas y trabajando con ellos como licenciatario, proveedor o lo que sea, y luego la otra es comprando lo que es, eso ya es arte mayor, pero creo que el trabajar con empresas, con startups o con empresas de un ciclo alto de innovación es un poco como vacunarte, o sea, es algo que no, tu cuerpo no va a generar, te metes un poquito y te puede ayudar a cambiar. Y luego creo que la gran corporación sí tiene que tener la colaboración con startups un punto de observatorio. O sea, hay cantidad de negocios que si tú analizas el P&L, por ejemplo, del negocio en el que he estado yo años, la publicidad, tú analizas de dónde viene el dinero en 2026 y el 70% del dinero viene de cosas que hace 10 años eran marginales. Entonces, tú, un startup al que le estás comprando una campaña de publicidad, una tecnología de automatización o lo que sea, además de ayudarle a subsistir y que él te ayude a ser mejor, lo tienes que tener como un observatorio porque puede que eso dentro de 3 años sea el 7% de tu negocio. Y si lo has despreciado, y hay muchísimos negocios en el que el gran corporativo tiene una actitud arrogante, hay cantidad de ecosistemas de negocio que tú vas a hablar con la gente y el que tienes enfrente ya lo ha oído, ya lo sabe, ya lo ha probado, aunque se inventó esta mañana. Esa actitud arrogante creo que nos la tenemos que zampar y tener la modestia de decir, bueno, pues aquí viene una gente que ha resuelto un problema mucho más complejo que el que estoy resolviendo yo y me van a ayudar a entender un poco cómo afrontar problemas complejos y estoy trabajando con 15 o 20
startups y de esos 15 o 20 hay 2 o 3 cosas que en unos años van a ser claves. Y hoy ya ves, la lista es interminable. El e-commerce hace 10 años era eso, era un departamento, era unos frikis ahí en una pecera, 4 con teclados mecánicos, tal. Y ahora el e-commerce, pues hay compañías en las que es el 7%, otras que es el 20% del negocio. Entonces, creo que esa parte doble de ayudar con dinero corporativo a mantener verde un ecosistema, aprender resolución de problemas complejos y observatorio de por dónde puede ir tu futuro, creo que es una trifecta buenísima. Luego, si compras el startup, es un reto brutal cada vez que un corporativo compra una startup que lo integre bien, que no haya choque de culturas, que no lo mate. O sea, hay cantidad de startups que simplemente un tema legal. O sea, tú hay una startup que lo metes dentro de un contrato de una gran corporación en la que el cliente va a pagar un 1% de fee y has matado al startup. O sea, el startup no puede funcionar con ese contrato. Lo metes ahí abajo y lo has ahogado. Y ahí ya te digo que las compras por parte de corporativos son delicadas la integración, pero cada vez hay más. O sea, yo estoy viendo que vuelve a haber interés por compras, por M&A en toda la región vuelve a haber un interés muy alto, por expansión geográfica, funcional, también por tema de cultura. Creo que vamos a ver cada vez más corporativos grandes comprando startups. Yo he visto, por ejemplo, Procter & Gamble, que fue cliente mío durante un montón de años, y una empresa muy admirada. Procter durante muchos años no contrataba gente de fuera. El de e-commerce era una persona que llevaba 14 años, no tenía ni puta idea de e-commerce, y lo ponían a llevar e-commerce, con resultados variables por país, por línea de negocio. Hace unos años ya dijeron, no, es que si queremos hacer e-commerce tenemos que contratar a uno que venga de Mercado Libre. Es el de e-commerce, viene de Mercado Libre. Ese fue un buen primer paso, y hay corporativos que dicen, no, pues es que tengo que comprar una empresa de e-commerce. Y L'Oréal va y compra la empresa que hace el virtual try-on, con el que te puedes probar los maquillajes y los tintes con una app, y eso lo vamos a ir viendo cada vez más, que hay partes, con la velocidad a la que se está moviendo la realidad, hay partes de los negocios a las que no vas a llegar si lo prendes desde dentro de la compañía y lo vas a tener que comprar. O sea, tú dices, ahora, si quieres hacer una iniciativa de no sé qué, hoy día hay algunas cosas que sí son 5 o 7 años de innovación extrema y otras que son innovación baja, era TRL o era la métrica, innovación muy, muy baja, que dices que esto lo tengo que comprar. No me puedo permitir 18 meses o 24 para desarrollarlo. No, lo tengo que tener este verano en marcha y el año que viene adoptado en todo. Totalmente. Y para todo eso se necesita capital. Y ese capital, ¿cómo puede ayudar? ¿Cómo tanto la gran empresa como la startup puede acceder a ese capital de una manera más simple desde la experiencia que tú tienes? Pensando que muchas veces, como nos compartías, pues estas invitaciones quedan desiertas porque no las entendemos, porque es complicado bajar los fondos, los recursos, que sí hay proyectos, porque sí hay ganas, porque hay necesidad en ambos puntos. ¿Cómo convergemos justamente ante tu? La formación es algo que le interesa a todo el mundo tiene su punto de vista, ¿no? Es como una plaza del pueblo donde todo el mundo va, ¿no? Y donde hay establecimientos de todo, ¿no? Nadie puede decir que no le interesa la innovación o mejorar lo que tenemos. En un comentario, esto hace que puedes llevar a la innovación también al sector público. Y dentro del sector público, bueno, nosotros he contado 4 cosas de ayudas que damos, pero la que puede tener más potencia es la compra pública innovadora, que es gran empresa, pero pública, ¿no? Donde el cambio generacional joven que atrae la innovación de fábrica, sí, y que va a empezar a ocupar puestos en estos sitios de innovación, perdón, en los sitios públicos, debería de tener, digamos, una voluntad o una formación o una dirección desde muy arriba. Hacer compra pública innovadora, precisamente para favorecer, vamos, no voy a cambiar ni una coma de lo que ha dicho Andrés en esto, pero desde lo público. El equivalente a una empresa privada, una corporación grande, de este lado de la cara oculta de la luna, puede ser, por ejemplo, el gobierno de Idaho, ¿no? En un caso concreto. Director de planeación, pues bueno, ve que los logos
de la planta de tratamiento de agua de Totonilco, está en Hidalgo, y la Conagua no hace nada. Entonces quiere lanzar fondos de Hidalgo, ¿no? Pues algo así como un concurso de innovación para probar tecnologías que lo que hagan es de tratar los lodos que llegan del agua, en primer lugar, y en segundo lugar, pues tratar los lodos que están almacenados y que ya no se han de hacer, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Volviendo al primer punto, que hay que aprovechar, hablando de cultura otra vez, que la gente que va a estar, los ejecutivos que van a estar en los cargos públicos, van a entender la innovación. Y ya no se trata solo de que exista un FEDETI o que exista un CONACYT o que existan entidades tipo FEDETI. Es que esto tiene que, nosotros solos, con 400 personas en España, somos el departamento de 4 personas del gran corporativo. O sea, esto tiene que escalar. Para escalar se tiene que abrir. Y creo que en España se ha abierto mucho y aquí también. Ya no solo es el FEDETI, sino a nivel autonómico, en las regiones, y hay muchas entidades que hablan de innovación, muchísimas, ¿de acuerdo? Ya no estamos solos como al principio, que era el Consejo de Ciencia y Tecnología y nosotros que hacíamos cosas medio frikis. Pero hay que dar un paso adelante, y que este paso adelante, desde mi punto de vista, se llama compra pública y innovación. Es decir, esa startup, alguien tiene que ver que me interesa en mi región, Hidalgo, en Boyacá, en Colombia o en Castilla-La Mancha, nos interesa tener estas compañías, porque esta es nuestra relación, y nos dedicamos al lácteo y nos dedicamos a la agricultura, y tenemos una vocación de turismo, ¿no? Y necesito gente que sepa de restauración o de mantenimiento del patrimonio histórico. Esta es la gran asignatura. Si la gran corporación va lenta, no te cuento cómo vamos nosotros. En CETI hacemos esfuerzos y tenemos un programa de compra pública innovadora muy bonito, pero que nos cala. Nos cala quiere decir que hacemos 4 casos, en el que nosotros intermediamos entre la oferta y la demanda. Como entendemos de tecnología, hay algún ofertante de tecnología y hay alguien que demanda. Bueno, sacar eso es un concurso público, bueno, ni te cuento, no quiero ni siquiera me he puesto a leer la burocracia de esto porque hay que agilizar este tema y sobre todo hay que aprovechar que hay mucha gente que pasa por centros de formación como vuestro, que pasan por vuestros sistemas de innovación, ¿no? Y que traen el chip de la innovación y que tarde o temprano muchos también van a caer en lo público, ¿no? Y la manera de escalar esto es una compra pública y no. Creo que este es lo que puede conectar con ahora, ¿no? Y antes de continuar con un par de preguntas finales, me gustaría ver si alguien en la audiencia el día de hoy tiene alguna pregunta sobre cualquiera de los temas que hemos tratado, sobre innovación abierta, sobre innovación y la colaboración entre startups y gran empresa. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Adelante. Yo iba a hacer una pregunta y Pensé que iba a estar callado el día, ¿no? pero bueno, es decir, además es muy curioso porque ninguna de nosotros habéis nacido aquí, lo cual también dice mucho de la grandeza que os adopta precisamente la forma profesional. Yo lo que quisiera preguntar, además para los 4, es ¿por qué México? Es decir, ¿qué clase de innovación, qué clase de ecosistema tiene precisamente para que sea interesante desde Europa, Estados Unidos, incluso obviamente tenemos de aquí de México? Y luego viceversa, es decir, ¿qué es lo que tenemos que fomentar nosotros, empresas mexicanas, para que precisamente también se abran algo que no sea tampoco Estados Unidos, sino que sea Europa y que sea precisamente todos los países que tienen otras culturas más altas? Esto es todo. Desde mi lado, desde mi lado al final, creo que México, España es 3 veces más pequeño que México. Yo creo que México tiene muchísimas oportunidades porque al final no solo por el tamaño, también aquí hay más empresas más grandes y creo además que por un lado yo llevo, os decía, desde el año 2014 aquí en México trabajando en proyectos de transformación digital, entonces creo que aquí todavía hay muchísimo más que hacer en España porque a nivel de cultura ya es un país mucho más orientado al entorno de negocios digitales, de startups, pero creo que sigue habiendo una gran oportunidad de conectar los distintos ecosistemas, ¿no? En un país tan grande y tan difícil de vertebrar.
Entonces, para mí os diría, es el sitio perfecto para poder fomentar. Una parte fundamental es el mundo académico, es decir, México tiene grandes universidades, grandes business school y creo que son protagonistas también de crear estos emprendedores que al final son los que crean las empresas. No es las entidades públicas los que crean. Las empresas son la gente que pasa por universidades, que tiene ese barniz de entender cómo funciona la tecnología y este país, como os decía, tiene un talento espectacular. Entonces, yo confío mucho en las oportunidades que hay y también de traer la experiencia de otros países para poder acortar y de hacer algunos atajos que nos ha tocado que tanto en Europa como en Estados Unidos son trayectos mucho más largos. Entonces, para mí la oportunidad está en Yo sí, de complemento, yo creo que México tiene una cantidad de empresas de un tamaño importante dirigida por el que la fundó o por el hijo o por el nieto. Y ahí para innovar, en la decisión hay velocidad y violencia. Me ha pasado velocidad, sentarme con un empresario y decirle voy a hacer esto y este va a ser el impacto, vas a conseguir esto, y el tipo decirme, está genial, si no consigues ese impacto, no te pago. Eso no te lo va a decir un directivo, eso te lo dice el dueño de una empresa. El dueño de la empresa está pensando, eso es un Mustang convertible del 67. Si me trae 3 Mustangs, se lo pago. Y si no, no le voy a pagar un Mustang. Y es como piensa un empresario. Entonces, hay muchas cosas aquí de innovación, que hay velocidad y violencia, lo que te dicen, no te pago. Un empresario te va a decir, ponemos un variable, el 10%, con un malo, cualitativo, cuantitativo. Esa parte creo que es fundamental para innovar, el que la decisión sea rápida y esté claro quién decide. Que hay empresas en las que tú entras y es un laberinto, has tocado la puerta equivocada, resulta que si no le ha gustado el de producto, que no te lo aprueba el financiero, pero el financiero sí bloquea, pero no propone. O sea, todo el lío no, es un tipo que te dice vamos o no vamos. Y luego la otra, que una de Semanei, creo que, o sea, yo personalmente a veces me inflo de noticiero y te va generando negatividad, porque hoy día ves las noticias de México, del mundo, de España, de donde sea, y da un asco tremendo. Y a veces cuando hablas con el capital, con fondos, y ves que hay gente que quiere invertir en México y te dice, yo los próximos 20 años quiero estar en México, quiero comprar una compañía de este tamaño porque tengo que estar en México, porque México va a crecer, te da una perspectiva muy diferente al del noticiero. Yo tengo un amigo que dice que mientras el pesimista suena interesante, el optimista hace dinero. Y ahora pues, podríamos contar una teoría conspiratoria de que Trump va a bombardear mañana no sé qué. Y la realidad es que México, si lo miras desde los ojos del optimismo, que son los ojos que yo estoy sintiendo que tiene el capital, fondos suecos, fondos alemanes, fondos gringos, fondos de todos los países que dicen yo quiero estar en México y quiero estar en la región, dices pues igual es una buena idea estar en esta región, aunque tengamos unas noticias que den asco. Creo que es como importante mencionar, como reflejando en Silicon Valley, ¿no? Porque hay el éxito. Obviamente tienes como los como universidades que donde salgan el talento, las corporaciones que son aceleradores al final y clientes y el capital. Entonces, cuando veo México tiene esta trifecta como obviamente muchas universidades con diferentes como carreras que realmente alinean con el startup, pero también lo veo con los chicos de acá, es mucho hambre, ¿no? Mucho hambre. Y eso es muy importante, como quieren ir allá. Y no siento eso en otros países de América Latina que he vivido, ¿no? Y eso como me coincide mucho en Silicon Valley con esta hambre y también cuando viví en China. Dos de capital, hay varios VCs que son capital de familias mexicanas, ¿no? También de España, también de otros países, de Chile, en Perú, pero como mucho de la sed a muchos VCs de acá, ellos también tienen capital de Estados Unidos también, ¿no? Entonces creo que un punto importante para México es la puerta de entrada para América Latina. Hay mucho de Silicon Valley que viene acá para vivir, para disfrutar, para conocer. Y eso no existe en el resto de América Latina, ¿no? Brasil es otra cosa.
Y el resto de América Latina es muy lejos, ¿no? Al final, los gringos son flojeros, quieren ir 3 horas y estar en Ciudad de México, ¿no? Pero eso ayuda mucho de que sistema. He visto como desde 2014, cuando empecé acá y nada invertía en América Latina, hasta ahora, entiendo que teníamos la caída de toda la burbuja de tech, pero igual estamos más arriba de donde empezamos en 2014, ¿no? Y creo que tienes 3 componentes muy importantes. Voy a empezar con un comentario, ¿no? Estaba en Colombia y me ofrecieron ir a Brasil y me esperé a que me saliera México, ¿no? Bueno, Brasil es increíble, ¿no? Es brutal, pero Brasil es Atlántico, una cultura desconectada de América. Es una América aparte, Brasil. México está en el medio. México tiene un ascendente muy fuerte sobre Colombia, sobre Centroamérica, sobre Perú, sobre Ecuador, sobre Chile. Mi mujer es colombiana y te puedo apostar que se saben más canciones mexicanas. Sí. Primer punto, es un país como España también, un poco de interfase, mucho más grande. Luego aquí me trae la cooperación. Pero en este momento yo creo que México es un país donde uno podría crear igual que hay un espacio europeo de la investigación y la innovación, estas palabras así, no podría crear un espacio de innovación con México con interfaz hacia Norteamérica y Sudamérica, también Asia, y nosotros en Europa. Entonces eso es viable, esto. Los sistemas de información, o sea, la gente se mueve de una manera que antes no se movía. Falta, desde mi punto de vista, quizás esa idea, esa conexión. ¿Te acuerdas, Salvador, que lo conté? Donde visité y dije, pues si tenéis esto aquí, ¿por qué no os conectáis y tratáis de movilizar también startups? Y en España tenemos un GOI, que es la que va a trabajar en el Sargato, y el GOI no está aquí, conectémosla aquí. Y viceversa. Si aquí tenéis unas iniciativas, unos talentos, unos trabajos que podemos conectar en España con nuestras empresas y con nuestra sociedad, hagámoslo, ¿no? Entonces yo creo que México es un país perfecto para hacer esto que estoy comentando. Este es el principal interés desde mi punto de vista y por el cual me estoy enfocando en empresas, no todas son startups, a veces son empresas ya con muchos años de recorrido, pero tienen esta mentalidad de innovación y mentalidad de... No me gusta usar palabras como high-tech porque en España es otra cosa, no sé si es comparable, ¿no? Pero que tienen la voluntad de hacer cosas más allá de nuestras fronteras, a nivel tecnológico. Esto es lo que yo opino. Creo que tenés una pregunta. Adelante, más que preguntas, una invitación. Soy de Cuernavaca. Como tal, si estamos hablando de construir en México un poco de innovaciones y tecnología, creo que Morelos es adecuado porque somos el estado que tenemos más centros de investigación a nivel México. Tenemos más de 40 centros de investigación, 200 laboratorios. Y bueno, inclusive a nivel ya México, región, le dijeron, en Morelos tienen que tomar el tema. Y prácticamente Morelos son nada más cuando te vayas a pasar. Y ahora te vayas de fin de semana, que te vayas de por ahí. Están ahorita subiendo mucho turismo científico. Sin embargo, en lo particular yo lo quiero llevar un poco más allá. ¿Por qué? Porque tienen una desconexión brutal. Centros de investigación, los propios científicos, comunidad, personas, el tema de disciplina privada. Sin embargo, son los genios, o sea, que están creando al interior de estos laboratorios. O sea, debe de mejorar no solo la sociedad, sino fortalecer la iniciativa privada. En abril estoy organizando una misión de amigos cercanos, empresarios, para llevarlos a los centros de investigación. Que es donde, ¿sabes qué? Energía, agua, vacunas, lo que sea, que tengan este intercambio de conocimiento. Así que, por ejemplo, a ISDI, ustedes les voy a invitar. Gracias. Muchas veces queremos ir a Silicon Valley y a otros lugares cuando tenemos a una hora y cachito de estas oportunidades. Es que es algo que yo estoy muy peleado también con ellos. Si yo les digo que es más posible, estamos enfrente también los de Ciudad de México, que Dios atiende en todos lados, en la Ciudad de México, si les sigan a permitirles, se van. Pues no, Totalmente. Muchas gracias por la invitación y seguramente algo haremos por allá. Tengo una duda bastante más compleja.
Creo que cuando ves México a nivel geográfico, económico, tiene muchas cosas increíbles, ¿no? Personas, recursos, tiene empresas muy grandes, pero a nivel cultural es bien complejo México, ¿no? Tenemos muchas empresas muy grandes, familiares, pues si no está roto no lo muevas, ¿no? Y es súper jerárquico. Por otro lado, las empresas que sí están destacando, tipo Luna, son startups nuevas que vienen de ideas de personas de fuera. Y hay muy pocas empresas como, por ejemplo, Rotoplas, si no ve bien, están logrando y están atreviéndose a cambiar, pero saben que si lo meten dentro del ecosistema corporativo, explotan. O sea, se lo come la cultura porque son muy jerárquicos. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo, yo estoy en el mundo de la educación, y tratar de mover esas cosas enormes a agua. No quieren. Aunque digan, sí, está bien, perfecto, suena padrísimo, no le veo el por qué, porque sigo teniendo el ROI, sigo teniendo ingresos, y la cultura mexicana prefiere seguridad, somos aversos al riesgo, que nuevas ideas, ¿no? Y si tú como startup fallas una vez, te va a ir, ¿no? Porque no te vuelven a contratar, tienes mucho riesgo, no le estás armando, y te cobran muy rápido, ¿no? Muy rápido porque ninguno de las personas altas quiere ser el que la hizo mal, ¿no? Entonces, en este tema de colaboración startup-empresa, ¿cómo puedes elegir bien una empresa que realmente dice, voy a apostar por ti? ¿Cuáles son los signos de un buen empresario, de una persona que tiene esta idea diferente, disruptiva y que aparte no solamente es el momento, ¿no? Sino estoy dispuesto contigo 5 años y no voy a cambiar en el proceso. No sé si ustedes en su proceso o experiencia han detectado este tipo de empresas o personas, porque creo que son más personas que empresas, que están dispuestas a hacer esto. Yo creo que estamos hablando de cultura corporativa. Al final, lo que define una compañía es el ADN. Las empresas familiares tienen un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que si alguien desde arriba tiene un objetivo claro o una formación adecuada, es mucho más fácil que los proyectos salgan. Claro, para ahí tiene que haber un relevo generacional y que estas nuevas generaciones que se supone que tienen una gran formación también crean que hay formas nuevas de hacer las cosas, ¿no? Y el lado malo es que estas corporaciones son muy jerárquicas. Sí, muchas veces, si se limitan a seguir ganando dinero, la innovación, como os decía, es algo colateral que tampoco le dan tanta importancia. Entonces, tenemos que elegir aquellas compañías donde se está integrando una cultura más abierta, más de esto es lo que está pasando en nuestra industria, en nuestro sector, estas son las oportunidades, tenemos que trabajar para aprovecharlas, ¿no? Pero depende mucho de esos nuevos relevos en estas compañías. Y insisto, al final la cultura corporativa se impone desde arriba hasta abajo. Y son estos ejecutivos los que tienen que trasladar el valor del talento y el atreverse a hacer las cosas de otra manera. Esa es mi opinión, pero seguro que mis compañeros tienen más criterio que han trabajado más aquí en México. Y no, yo totalmente creo que el tema del encaje cultural y la visión es clave. Luego también en el mundo empresarial hay mucho tema de explosión por simpatía, que como este ha montado un Venture Builder yo también, y eso lo malo que tiene es que luego hay un pendulazo de vuelta. No sé si es oficial, hay una gran corporación en México que va a cerrar su fondo de capital riesgo y es una muy mala noticia. Esos lo abrieron cuando estaba súper de moda, no lo han sabido gestionar. Un fondo de capital riesgo es lo más binario del mundo, vas a hacer 100 o 0 y ahora lo cierran. Entonces, también hay un tema de momento, igual hace 10 años todo el mundo en el club de empresarios del presidente, pues todo el mundo hablaría de montar un Venture Builder y era el negocio de moda. Y ahora, como este lo cierra, yo también lo cierro. Y hay una parte del momento de industria que también marca muchísimo lo que va a ocurrir de una corporación. Y luego también los relevos generacionales tienen un riesgo brutal. Mi abuelo, hay mucho empresa, mi abuelo siempre decía que los padres trabajaron tanto que los hijos nacieron cansados. Y sí, no, y todos conocemos gente que dice no puede ser que comparta ADN este y este, ¿sabes? Pero ahí
En España, por ejemplo, está el Instituto de Empresa Familiar, que tiene planes de transición. Yo creo que sí hoy a día de hoy se ha profesionalizado muchísimo el tema de las transiciones generacionales desde el sector de educación a acompañamiento con servicios financieros, pero yo creo que no te garantiza. O sea, te puede tocar que el EREU haya nacido cansado y que no le guste trabajar, prefiera jugar a golf y estar en el barco y que tenga que relegar la gestión. Adelante, Rafa. Gracias. Yo quisiera como contrapunto un poquito a esto. Creo que en México tenemos la sensación de que tenemos ciertos defectos culturales y cosas por el estilo, que después te das cuenta que compartimos con prácticamente el mundo entero, ¿no? Un ejemplo clásico, hace poco me di cuenta de que nosotros tenemos esta idea del cangrejismo, ¿no? De que si alguien destaca lo quieres bajar, ¿no? Y pensamos que es súper propio de México y resulta que el mismo fenómeno lo encuentras en Japón, en Suecia, en todos lados, ¿no? Y en materia, por ejemplo, de que las cosas no funcionen a la hora de adquirir una empresa y cosas por el estilo, a los que somos ex Yahoo, por ejemplo, o sea, nos queda claro todo el destrozo que Yahoo hizo con todas las adquisiciones, que startups muy, muy promisorias, ¿no? Y que con la probable excepción de Flickr, que la mantuvieron precisamente a propósito fuera todo lo demás se destruyó, ¿no? Entonces, es un hecho que yo creo que en todas las geografías hay resistencia al riesgo, en todas las geografías hay esta onda de las empresas grandes, donde las empresas chicas van a morir, ¿no? O sea, es como casi una ley, ¿no? Es rara la cosa que pasa de manera diferente. Y entonces, no sé, como que no nos creamos ese discurso de que si hay algo que yo podría decir por experiencia que sí nos hace falta fomentar más en México, es como un aspecto de colaboración. Creo que somos muy cerrados muchas veces a compartir conocimiento, a compartir experiencias, a compartir cosas, porque pensamos que de alguna manera nos van a robar la idea o nos van a jugar chueco de alguna manera. Eso sí me ha tocado vivirlo en la industria, por ejemplo, digital, con asociaciones como la ya difunta, ¿cómo se llama esta de Internet? La Asociación de Internet. Que era una cosa horrible, como de que todo el mundo es Amipsi, todo el mundo desconfiaba del otro, ¿no? Y hasta que llegó la IAB a México, hubo un espíritu mucho mayor de apertura y de intercambio de conocimientos, y eso hace florecer las cosas, ¿no? Entonces, creo que eso sí es una diferencia que he visto de México versus otros países, que nos hace falta abrirnos a intercambiar conocimientos, intercambiar cosas, y poder... Digamos, mi experiencia ahí, perdón, es que cuando uno llega con una propuesta de innovación abierta en México, la gente es muy positiva. También en Colombia, ¿no? Claro, nuestra entidad que financia, lo más importante que hace no es la financiación. Los temas de cooperación, lo más importante es las relaciones que creas, la red. Segundo lugar, el resultado del proyecto. Y tercero, la gasolina, que es el dinero, desde mi punto de vista. Y las propuestas o las iniciativas que traemos suelen ser bien recibidas. Suele haber al menos alguien que escucha, se quiere conectar a una red. Esto por una parte. Yo creo que eso hay que romper. Yo creo que hoy en día los negocios más se van a hacer en redes de innovación, no tanto en exportación sobre el tema de la informática, ¿no? Antes exportabas CDs, ¿no? Y dices, no, sí, casi no se va, no, nadie lo hace así. Necesitas mucho conocimiento a exportar una botella de vino. Dale la vuelta a la botella, verás los sellos que tiene. Entonces, esto uno, y creo que México y Latinoamérica bien, es espectacular. Las instituciones van por un lado, San Bogotá, Medellín, Cali. El 14 y 15 de abril armamos un evento en Cali, ¿no? Y temas de TICs aplicado a la inteligencia artificial, salud y otras cosas. Facilísimo, ¿no? Nos estamos quedando sin tiempo, entonces me gustaría cerrar, bueno, gracias por las preguntas, me gustaría cerrar con alguna reflexión justamente sobre
este terreno que se llama innovación abierta. ¿Ven de aquí a los próximos años? ¿Qué ven en términos de la colaboración entre empresas, el sector público, el financiamiento y los emprendimientos? Entonces, un poquito, ¿cuál es su visión para Carián? Como he comentado antes, creo que este es un muy mal año para hacer lo mismo que el año anterior. Creo que ya la innovación no es opcional, creo que tiene que ser, como decía Salva, transversal y en todos los departamentos, y creo que es muy bueno que se vayan surgiendo plataformas que sean capaces de estructurar esto de una manera sólida. O sea, que vengan con un método, con un entorno de partners, con unos tiempos y unos plazos, y porque ya tengo que creo que hoy día hay muy pocas empresas que no se vayan a ver disrumpidas, y si te quieres aplicar la disrupción a ti mismo en vez de que te la apliquen desde fuera, es bueno que tengas un framework y un partner que te ayude a estructurar todo eso y a darle un impulso, que no sea un ítem más en unos objetivos anuales, sino que sea una realidad. Gracias, Andrés. Salva. Yo creo que necesitamos facilitadores que creen espacios donde por un lado las startups tengan incentivos, que esté el venture capital, que esté la gran corporación, y luego también incentivos para el resto de stakeholders, ¿no? Al final los espacios permiten encontrar intereses y objetivos comunes, y un poco el ejemplo que he contado de tener un framework común de trabajo con unos objetivos y tener, porque para mí lo más rico de estos procesos que os decía, de 3 meses de trabajo, es que nunca tienes un fracaso, lo que tienes son aprendizajes. Y ese aprendizaje es espectacular, tanto para la gran corporación como para la startup, como para todos los actores que están en esa tipología de proyectos. O sea que yo apuesto que se creen muchos facilitadores en México y que eso permita conectar el talento con los recursos, y que genere un conocimiento que al final reporta un win-win a todas las partes, ¿no? O sea, que apuesta a porque pasen, se creen esas organizaciones aquí en México. Salva. Creo que estamos entrando en una mejor etapa para alianzas entre startups y cooperaciones, y principalmente por IA. Es totalmente como 9 de 10 startups que conozco hoy en día están haciendo IA. Y las empresas cooperativas no tienen ni idea cómo meter IA. Y ya está cambiando tanto que igual empiezas acá y luego mañana estás allá, que creo que las cooperaciones necesitan los startups ahora más que nunca para incorporar ya, particularmente en América Latina. Como veo muchas más cooperaciones en Estados Unidos dedicando recursos a IA propios adentro de la empresa. Veo menos acá. Están contratando de afuera, porque es la manera en América Latina de adoptar tecnología. Van a estos como integradores de servicios de tecnología y lo traes a la empresa, ¿no? Y los startups son los expertos ahora, ni los como terceros de tecnología entienden mucho de IA. Entonces, creo que los siguientes 5 años vamos a ver mucho más integraciones entre startups y cooperaciones, principalmente por el vertical de IA. Gracias, Courtney. Bueno, yo creo que desde mi experiencia, lo primero de todo es que las instancias han aportado mucho en 20 años. Existe una plaza del pueblo donde la innovación convoca a mucha gente. Nos tenemos que poner de acuerdo cómo coordinarnos, cómo nos coordinamos. Desde lo internacional, yo lo que abogaría es, a que no tenemos tanta importancia en lo internacional, y si pensamos, por ejemplo, en 2 países como España y Colombia, tratemos de ir convenciendo que si tienes una oportunidad en el futuro, la puedas ver en España. Bien, y viceversa. Y desde lo público, señalaría que hoy en día está en el discurso de los embajadores y las relaciones exteriores. Aquí no lo conté, pero estuve siempre fuera de la embajada, hasta hace 5 años, ¿no? Porque inteligencia artificial, cambio climático, el sargazo, bueno, no tienen ni idea los diplomáticos, ¿no? Pero son una fuerza brutal de movimiento también a nivel internacional. Simplemente lo público tiene que jugar, sería mi mensaje de alguna forma. Buenísimo, pues muchísimas gracias. Distancias cortas, ¿no? Internacionalizar, ver la manera de salir y conectar. Inteligencia artificial viene con todo. Hay momento para colaborar con startups, con la gran empresa.
vertebrar, ¿no? Buscar y construir estos espacios de conexión y de colaboración y definitivamente pensar de manera diferente, ¿no? No hacer lo mismo que veníamos haciendo. Y si pensamos en todo eso, pues potencialmente lo podemos encontrar en Patio. Patio y el INSI también, ¿no? Es que tengo que ser partner de Patio. Buena chile. Pero sí, como Patio tiene que haber 100 en México, ¿no? Para que de verdad esto llegue a todas las partes del país y conectado con las universidades, con los Venture Capital y generando innovación a las grandes corporaciones o a las empresas familiares, ¿no? Que estábamos hablando. Y ese es el camino. Y no yo estoy de acuerdo que la inteligencia artificial es las grandes empresas no saben cómo implementarlo y es un efecto que te cambia tu negocio de una manera bestial en cada sector. Y creo que eso va a ser un poco como el COVID. Por desgracia, una de las cosas buenas que trajo el COVID es que aceleró la digitalización de las empresas. Con la IA va a pasar igual. Va a acelerar este proceso que hubiera sido en 10 años, va a ser en 3, 4 años. Vamos a estar en entornos empresariales muy diferentes a los que estamos ahora. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana, una plática muy interesante, gracias por venir a estar aquí y pasar unas horas con nosotros. Hay café, podemos continuar la conversación, podemos hacer un poquito de networking y eso será todo por mi parte. Soy Miguel Alegre, director ejecutivo de INSI México y esto es INSI. Muchas gracias. Hombre. Muchas gracias.